Muy buenos días a todos. Bienvenidos al curso de Derecho Internacional Público. Vamos a estar trabajando la semana número 5. El tema que tenemos para hoy es el tema de la responsabilidad internacional, recordándoles que esta sesión está siendo grabada. El objetivo de la clase, que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala conozca el alcance de la responsabilidad internacional de las partes dentro del derecho internacional público. Vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de la responsabilidad internacional, estamos hablando que esta es una institución por la cual, cuando se produce una violación del derecho internacional, ya sea de manera directa o indirecta, puede ser igual como un delito penal por acción o por omisión, el Estado que ha causado la violación debe reparar el daño material o moral causado a otro u otros estados. Entonces, entendemos que la responsabilidad internacional, como lo reza el derecho internacional público, sabemos que dice que las partes que que integran el derecho internacional público y entendemos como partes a los estados, a los organismos internacionales, ¿verdad? Inclusive pueden ser personas de derecho internacional que tengan que ver con el derecho internacional, personas individuales o jurídicas. Entonces, en ese sentido, entendemos que la responsabilidad internacional abarca a todas las partes que integran el derecho internacional público. La negación de la responsabilidad internacional implicaría la destrucción del derecho internacional y el daño causado no necesariamente debe ser de carácter económico, según Verdross. Eso quiere decir que el incumplimiento de una sentencia, de una que se lleve, que se concluya o que falle, que sí existió una responsabilidad, puede ser no solo económica, sino que también de un cumplimiento moral o ambas. La responsabilidad internacional es siempre una relación de Estado a Estados. Sin embargo, según Rousseau, entendemos que cuando hablamos de responsabilidad internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Internacional Penal han tenido fallos en contra, digamos, de estados y en contra de otros estados o fallos en contra de personas jurídicas. Entonces, en ese sentido, entendemos que la responsabilidad internacional, cuando hablamos desde el punto de vista de derecho internacional público, no solo limita a los estados. Existe un fundamento de la responsabilidad internacional y este fundamento es la que afirma que el fundamento es la jurisdicción exclusiva de que gozan los estados sobre su territorio. Y en las primeras clases de este curso vimos cuáles son las partes que integran el territorio de Guatemala. La que afirma que el fundamento son las obligaciones que el Estado adquiere, libre e conscientemente, al ser admitido en la comunidad internacional. Entonces, entendemos que todas las partes que pertenecen a la comunidad internacional se sujetan a una responsabilidad que es de cumplimiento obligatorio. Ese cumplimiento es amparado por el jus cogens. Y la otra es el fundamento, es la que afirma que es la igualdad de los estados, base de la mutua reciprocidad de derechos y obligaciones entre ellos. Y el otro fundamento es el que afirma que el fundamento radica en la necesidad de observar las reglas de justicia en las relaciones de los miembros de la comunidad internacional, siendo esta la más seguida. Entonces, entendemos que el derecho internacional público está integrado por voluntad, ¿sí? Por beneficio de los estados, de los organismos internacionales o todas aquellas partes que integran el derecho internacional público. En ese sentido, entendemos también que el derecho internacional público tiene principios que respaldan la autonomía de cada estado, pero también al ser parte de la comunidad internacional, los estados tienen una obligación.
y eso lo regula la Carta de las Naciones Unidas, que al momento de ser parte también se comprometen a darle cumplimiento a todos aquellos convenios, pactos, cartas, protocolos que suscriban. Entonces, dentro de la responsabilidad internacional, pues tiene ciertos elementos. Dentro de estos encontramos al elemento como un acto u omisión violatorio de una regla del derecho internacional vigente. ¿Cuándo aplica esto? Cuando una de las partes o los estados parte que integran o que son parte de un convenio no lo cumplen, ¿sí? Esto conlleva una responsabilidad internacional. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, que es parte de, digamos, ratificó el convenio de 169 de la OIT. Entonces, el Estado de Guatemala se ha, digamos, ha tenido que incorporar normativa en materia de derecho laboral, por ejemplo, que no sea contradictoria con lo que reza este convenio. Entonces, de esa cuenta se han activado diferentes modalidades de legislación que también ampara, ¿verdad?, lo que establece el convenio 169. Entonces, porque si el Estado de Guatemala es parte de este convenio y el Estado no promueve una legislación que ampare lo que Guatemala ya ratificó en un convenio, ¿verdad? O que no lo ponga en práctica, prácticamente esto viene siendo un acto violatorio o contradictorio, porque el Estado se compromete a. Por ejemplo, cuando el Estado de Guatemala suscribe los acuerdos de paz, si bien es cierto, estos acuerdos de paz fueron firmados entre las partes acá en Guatemala, entre el gobierno de Guatemala y la guerrilla, y ellos se comprometen al cese de las armas, lo cumplen, se comprometen a... Hay una serie de acuerdos que nacen previo a la firma de la paz, ¿verdad? Para el cese al fuego. Uno de los convenios, que es el convenio de socioeconómico y situación agraria, se abordan muchos temas que fueron fundamentales, que desde esa fecha en que se firmó la paz, ¿verdad? Y que se fueron firmando estos acuerdos, nació una serie de legislación que actualmente se encuentra vigente en Guatemala. Entonces, por ejemplo, podemos decir, y esto lo vamos a ver en la última clase de este curso, que vemos este convenio, este acuerdo, ¿por qué es importante? Porque cuando se suscriben estos acuerdos, necesitamos del acompañamiento de la comunidad internacional para que mediaran entre las partes, el Estado de Guatemala y la guerrilla, a suscribir cada uno de los convenios, y a la consecución de estos convenios, pues la historia nos cuenta que se firmó la paz, hubo un cese al fuego, y derivado de todos los acuerdos tienen un fundamento, pero de estudios socioeconómicos y situación agraria, este acuerdo abrió la puerta al Estado de Guatemala para poder normar diferentes situaciones que actualmente tienen años de estar vigentes. Por ejemplo, la creación de la SAT, por ejemplo, la regularización de toda la violencia en contra de la mujer, que ese es un resultado de esta ley. El tema financiero, el secreto bancario, hay muchos aspectos que se comprometió el Estado de Guatemala a cumplirlo. Y todavía hay aspectos que se plasmaron en este acuerdo socioeconómico y situación agraria, que al analizar cada uno de los compromisos que el Estado pues suscribió, y podemos ver, digamos, al momento del análisis, que cuando tengamos esta oportunidad de analizar y ver cuáles son aquellos aspectos que todavía falta de darle cumplimiento. Entonces, el incumplimiento de los acuerdos que un Estado suscriba conllevan responsabilidades. Entonces, es por eso que el Estado está obligado, en el caso de nosotros, el Estado de Guatemala está obligado a darle continuidad y cumplimiento
para evitar sanciones de la comunidad internacional, porque somos parte de y tenemos esa responsabilidad. Entonces, algunas personas comentan o digamos tienen esa duda de qué pasa si un Estado no cumple. Por supuesto que al ser parte de la comunidad internacional, como Estado, como parte de la comunidad internacional, tenemos responsabilidades. Por ejemplo, el otro elemento de la responsabilidad internacional, un acto ilícito imputable al Estado de manera directa o indirecta, o el perjuicio o daño efectivo. Entonces, cuando hablamos del perjuicio o daño efectivo, entendemos que pueden ser los que han sido consentidos, debiendo ser anterior o simultáneo al acto. Los ejecutados en ejercicio de la legítima defensa. Eso lo vamos a ver en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Los ejecutados como represalias o retorsión o acto admitido dentro de los medios coercitivos que se encuentran dentro del derecho internacional público, y los ejecutados en caso de necesidad, porque existe por la existencia del Estado o la independencia. Entonces, definitivamente, estos son los elementos de la responsabilidad internacional doctrinariamente. Para efectos de clase, ustedes pueden ver, digamos, por ejemplo, si consultan a algunos autores de derecho internacional público, de pronto pueden tener menos elementos o más elementos. Sin embargo, la intención que tienen el estudio doctrinario respecto a los elementos de la responsabilidad internacional es dejar la constancia de que existen responsabilidad al momento del incumplimiento dentro del derecho internacional público, ya sea por actos u omisiones. Estos se clasifican de la siguiente manera. La responsabilidad internacional puede ser por su origen o por su fundamento. Cuando nosotros hablamos de la responsabilidad internacional por su origen, puede ser de forma directa o indirecta, y por su fundamento puede ser moral o jurídica. Cuando hablamos desde el punto de vista jurídico, puede ser delictivo o contractual. Delictivo, bueno, lo vamos a ver acá. Delictivo es por un hecho, ¿verdad? Contrario a la norma, y contractual por el incumplimiento de establecido pues a través de un acuerdo, protocolo, ¿verdad? Entonces invocamos el principio de pacta sunt servanda, ¿verdad? Es decir, que las partes se obligan a darle cumplimiento a lo contratado. Vamos a ver cada uno de estos. Cuando hablamos de la responsabilidad directa, es esa en la que incurren por actos u omisiones que son ejecutados por el propio Estado o por sus legítimos representantes. Cuando hablamos de los legítimos representantes, son aquellas personas diplomáticos o aquellas personas que ejercen representación del Estado con plenos poderes. Entonces, es aquella también en el que el propio Estado ha fallado a sus obligaciones internacionales a través de sus órganos. ¿Cuáles son los órganos del Estado? Entendemos que es el organismo ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Cuándo se considera que la responsabilidad de forma directa la comete el organismo ejecutivo? Esta se da cuando se actúa de manera incompatible con las obligaciones y compromisos internacionales adquiridos. Por ejemplo, un ejemplo puede ser de una responsabilidad directa. Sabemos que el Ejecutivo, por la Constitución Política de la República, nos establece cuáles son los derechos que tiene el presidente, ¿verdad? Y uno de los derechos es representar al Estado de Guatemala frente a la comunidad internacional. Vamos a ver, aquí lo voy a ver. Aquí, en el artículo 183 de la Constitución Política de la República, establece las funciones del presidente de la República y dice, funciones del presidente de la República son funciones del presidente de la República, dice el artículo literalmente en el inciso O, que es importante, y dice, dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución,
recibir a los representantes diplomáticos, así como expedir y retirar el executor a los cónsules, que esto es el non grato, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para efectos del curso, nos interesa el inciso O y P. Muy bien. Entonces, teniendo claro lo que dice la Constitución y el alcance que tiene el presidente en representación de un Estado, como organismo ejecutivo, si él, por ejemplo, emitiera opiniones contrarias a un convenio o a un protocolo que se haya firmado previamente por parte del Estado y ratificado por parte del Estado de Guatemala y sus declaraciones son contrarias a la línea de trabajo, es decir, a los convenios ratificados por Guatemala, esto es una responsabilidad, es por ello que en el caso del presidente tiene que tener mucho cuidado cuando emite opiniones, porque todas las opiniones que él emite frente a la comunidad internacional son en nombre del Estado de Guatemala. Es decir, es difícil excluir un comentario a título personal, ¿verdad? Como el presidente, porque él tiene la representación internacional. Entonces, han existido casos en donde los presidentes de la República han emitido opiniones que han sido contrarias a los acuerdos o a los tratados que ha ratificado Guatemala. Y entonces esto conlleva una responsabilidad y para evitar una responsabilidad directa, pues se puede pedir a través de una disculpa, ¿verdad? En donde emitió un comentario que estaba fuera de lugar, por ejemplo. Entonces, el asunto es que el no hacerlo puede conllevar responsabilidades, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque se presume que todo lo que el Estado de Guatemala ha ratificado, pues tenemos esa obligación, según la máxima erga omnes, de darle cumplimiento a, a lo pactado. La forma en que puede incurrir una responsabilidad directa el órgano legislativo es adoptar leyes contrarias a los compromisos internacionales asumidos por el Estado. Entonces, aquí viene la responsabilidad del Congreso de la República. Es decir, si el Estado de Guatemala ha ratificado un convenio o un tratado de manera internacional, y sabiendo que el Estado de Guatemala es parte de ese convenio y nos comprometimos a, a darle cumplimiento, el organismo legislativo no podría, o sea, es decir, estaría contrario frente a la comunidad internacional de decretar leyes que sean contrarias a esta norma. Por ejemplo, sabemos que el Estado de Guatemala pues necesitó por presión de la comunidad internacional, legislar leyes en Guatemala en relación al secreto bancario. Entonces, pues aquí ya tenemos una legislación y recientemente ustedes pueden ver en el Congreso que está una ley que en relación al sistema financiero, ¿verdad? Que es discrecional o como ustedes la han leído, tiene muchas implicaciones para los auditores, los contadores, los notarios, prácticamente, por el tema del ingreso de los recursos. Entonces, por ejemplo, esta es una legislación que se pretende, digamos, cristalizar o transparentar todos los recursos financieros que circulan en el Estado de Guatemala. Sin embargo, por ejemplo, como un ejemplo académico, si el Congreso de la República emitiera una legislación en donde prohíbe la divulgación o que los jueces no pudieran tener acceso a las cuentas, es como un bloqueo para una línea de transparencia financiera. Entonces, si fuera que emitiera una ley en ese sentido de que evitara o limitara ese ejercicio, estaría contrario a los convenios y a los tratados que el Estado de Guatemala ha suscrito en ese sentido. Entonces, allí es donde podría incurrir el órgano legislativo en una responsabilidad directa. En el organismo judicial,
como un órgano principal, aquí tiene en la presentación la denegación de la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que incurre cuando, por ejemplo, extranjeros necesiten acudir a un órgano jurisdiccional y, por ejemplo, la justicia sea denegada, ellos pueden a través de sus cancillerías o sus embajadas invocar, ¿verdad?, que la justicia en Guatemala les está siendo denegada o inclusive, por ejemplo, en una presunta violación de derechos humanos a los guatemaltecos, y que no se les, y que se les deniegue la justicia para poder denunciar esos hechos que ellos consideran que están siendo violentados, al momento de demostrar que existe una denegación real de justicia y que se hayan agotado todas las vías, todos los recursos en el Estado de Guatemala, esta le abre la puerta a las personas para acudir a la comunidad internacional. En el caso de nosotros, por ser en tema, por ejemplo, de derechos humanos, las personas recurren a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que tiene la jurisdicción en estos temas para el caso de Guatemala, y como antecedentes tenemos muchas sentencias que han fallado en favor de las personas que han invocado pues violaciones, ¿verdad? Y han condenado al Estado de Guatemala, ejemplo, a pagos pecuniarios, monetarios elevados y también a disculpas públicas. Entonces, esta es como la responsabilidad directa, en este caso, de un órgano jurisdiccional, conlleva multas económicas y también de responsabilidad moral, que es en este sentido en donde hemos visto que en el caso de Guatemala, ¿verdad? Y se han condenado, ¿verdad? Otros estados en donde tal vez ustedes han escuchado que se piden disculpas públicas al Estado de Guatemala por la investigación que se hizo en los años 80 por el tema de una vacuna, ejemplo, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta y vemos históricamente, se han cumplido, digamos, este tipo de responsabilidades morales. La responsabilidad indirecta se da cuando un Estado asume la responsabilidad de una violación del derecho internacional cometida por otro Estado o cuando los actos son practicados por simples particulares, pero de alguna manera son imputables al Estado. Entonces, aquí, si nos damos cuenta, en la responsabilidad indirecta ya no es prácticamente como los órganos, sino que es como una responsabilidad accesoria que al Estado le corresponde. Y tenemos la responsabilidad por su fundamento, que por su fundamento puede ser responsabilidad moral y responsabilidad jurídica. Cuando hablamos de la responsabilidad moral, resulta de la violación de un deber y la única sanción es la conciencia internacional. Entonces, en este sentido, cuando podemos pensar en el tema de la responsabilidad moral, aquí es donde la sentencia o el cumplimiento de esta responsabilidad son disculpas públicas que pueden emanar de un Estado a favor de otro Estado. Entonces, existen sentencias en donde adicional al pago pecuniario viene una sentencia de responsabilidad moral. La responsabilidad jurídica resulta de la violación de un deber legalmente sancionado, la que puede provenir de un acto criminal o de la no ejecución de un compromiso adquirido por un contrato. Aquí hablemos de contrato o temas contractuales, es decir, pacta sunt servanda, todo lo que nosotros nos obligamos mediante un convenio, un tratado o un instrumento internacional, existe una responsabilidad jurídica del cumplimiento. Entonces, muchas veces cuando se da algún incumplimiento, podemos pensar que que el instrumento, que el incumplimiento se derivó de una mala interpretación. Entonces, por ejemplo, en la ley del organismo judicial, en el artículo 10, ustedes van a encontrar la interpretación de la ley. Le voy a dar lectura. Artículo 10, interpretación de la ley. Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto
y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando la ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar el espíritu. Entonces, y aquí continúa, ¿verdad? El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de una de las partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. A. A su finalidad y al espíritu de la misma. B. A la historia fidedigna de su institución. C. A las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. D. Al modo que parezca más conforme a la equidad y los principios generales del derecho. Entonces, aquí la ley del organismo judicial nos dice cómo es una de las formas en que se interpreta la norma y la que podemos interpretar un convenio. Entendemos que muchas veces los convenios, como se da el caso en el derecho internacional, que cada convenio, digamos, depende de las partes. Si es, por ejemplo, universal, tiene distintos idiomas que se consideran oficiales. Entonces, no podemos hablar de una traducción al español, sino que al momento de la redacción al español se considera una versión auténtica. Entonces, cuando esto ocurre dentro de la comunidad internacional, era lo que yo les hablaba la semana pasada, me parece, que se tiene mucho cuidado para que la interpretación, digamos que la palabra que se utiliza no signifique algo dentro de nuestro idioma, ¿verdad? Es decir, que no tienda a confundir. Entonces aquí, ejemplo, si alguien incumple un instrumento internacional invocando la interpretación aquí, la interpretación que se tiene que dar es conforme al texto, ¿verdad? Y esto también lo vamos a encontrar regulado en el Convenio de Viena, ¿verdad? Que es el que regula cómo nosotros podemos interpretar los convenios. Entonces yo creo que ya empezamos la semana después del parcial. Creo que ya empezamos con el tema de los convenios y esta parte es como casi que lo final de la parte doctrinaria para que ustedes puedan, sí, para que ustedes puedan, y cuando entremos a ver el convenio de Viena sobre tratados, sobre derecho a los tratados y la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que es la siguiente clase después del parcial, ya nosotros ya entendemos toda la base del derecho internacional público. Entendemos, tenemos claridad en cuanto a la terminología que utilizamos dentro del derecho internacional, ¿verdad? ¿Quiénes son las partes? El cumplimiento y qué pasa si se incumple, ¿verdad? Entonces aquí encontramos que la responsabilidad jurídica se da cuando se falta a un compromiso de un convenio. Tenemos los efectos de la responsabilidad. Dentro de los efectos de la responsabilidad es reparar el daño, si fuera en caso material, y la de dar una satisfacción en el caso de daño moral. Cuando nosotros hablamos de una satisfacción del daño moral, esta la puede emitir, explica la sentencia o el fallo que condena el daño a la satisfacción en el caso del daño moral, la forma en que se debe reparar, ¿verdad? Entonces, nos explica en la sentencia. En el artículo 36, numeral 2, literal D, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, establece que los estados parte en el presente estatuto podrán declarar en cualquier momento que reconocen como obligatoria ipso facto y sin convenio especial respecto a cualquier otro estado que acepte la misma obligación la jurisdicción de la Corte en todas las controversias de orden jurídico que versen sobre, y continúa en el D, la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional. Entonces, aquí en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, pues establece cómo se pueden y en qué momento se considera como obligatorio darle cumplimiento al fallo que emite la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Entonces, entendemos que dentro del derecho internacional público
también hay responsabilidades. Muy bien. La reparación. La reparación no debe ser menor ni mayor al perjuicio o daño causado y tiene carácter compensatorio y en ningún caso carácter punitivo. Significa que lo que se pretende dentro del derecho internacional público no es castigar, digamos, al Estado que fue vencido, ¿verdad? O al Estado que fue condenado, sino que la idea principal en todo sentido del derecho internacional público, en primer lugar, es respetar la individualidad y la autonomía de cada Estado, pero también entendemos que como el derecho positivo tiene un cumplimiento, ¿verdad? Entonces, eh, debe condenársele conforme se considere realizado el daño, ¿verdad? Pero la intención no es castigar de manera punitiva, de manera cruel o de manera desmedida, ¿verdad? Al Estado que fue vencido. Entonces, la idea del derecho internacional cuando digamos, se decreta una reparación, es reivindicar los derechos del Estado o de la persona que haya recurrido a un órgano jurisdiccional en este sentido para que pueda tener una satisfacción. La satisfacción corresponde a ese daño moral que puede ser, por ejemplo, un insulto a un mandatario o un símbolo a la patria, ¿verdad? Entonces, la disculpa que se otorgue, si digamos ofendió en este sentido, debe ser pública, debe ser convincente para que sea aceptable. Dirigido a reivindicar la dignidad y el honor del Estado ofendido. Entonces, esto sí lo declaran dentro del derecho internacional público porque pueden existir disculpas que no se consideran convincentes. Entonces, este es el requisito para poder dar por concluido, digamos, y poder tener como bien recibida la satisfacción, ¿verdad? Como medio de reparación dentro del derecho internacional público. ¿Cuál es la vía apropiada para los reclamos? Cuando son intereses del Estado en sí, no representa mayor dificultad el Estado mismo. Cuando son los intereses de un particular nacional a otro, estado de los afectados. El particular deberá acudir a su estado para que se haga valer los reclamos a este y se le denomina la protección de la vía diplomática. Entonces, se recurre a la protección de la vía diplomática cuando un particular no puede por sí demandar a un estado, sino que recurre a su cancillería, ¿verdad? Para que sea a través de la cancillería que se invoquen los perjuicios frente a otra cancillería. Dentro de los antecedentes que tenemos de la responsabilidad internacional, esto no queda únicamente en doctrina, sino que sí se lleva a cabo y podemos ver sentencias de la Corte Internacional de Justicia en donde estados han sido denunciados por otros estados y lo que ha conllevado es una sentencia monetaria y en algunos casos, por ejemplo, sentencia de satisfacción de daño moral. Uno de los casos que sonó mucho fue un caso que tenían en América del Sur por un tema de división limítrofe de aguas, de ríos. Entonces, gracias, de aguas o ríos. Entonces, había un tema en donde un país estaba haciendo un mal uso, digámoslo así, de los recursos hídricos. Entonces, al bloquearle el río, lo que estaba haciendo con el otro país, estaba limitando no solo los recursos del agua, sino que también estaba limitando los recursos económicos porque ellos fueron, digamos, esa comunidad fronteriza estaba siendo golpeada por su economía porque se dedicaban a la pesca. Entonces, cuando se lleva a la corte falla a favor de esta comunidad que demandó y entonces la sanción era que liberaran el cauce del río y pago pecuniario, ¿verdad? Les calculan un pago por el daño a sus recursos naturales y por el daño a la economía. Entonces,
No existe, digamos, dentro de la Corte Internacional, por ejemplo, en este caso de justicia o la Corte Internacional de Derechos Humanos, un parámetro, una tabla en la que se establezcan los montos de cuánto ascienden las multas o los pagos que se tenga que hacer a las partes, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema del asunto de derechos humanos es un tema muy sensible porque muchas veces fueron violaciones a los derechos humanos o en contra de la vida. Entonces, esto es, no se puede cuantificar, mucho menos, por ejemplo, donde no es cuantificable es cuando existen litigios, litigios en temas de medio ambiente, porque se considera que muchos de los recursos naturales son, no son renovables y entonces no se puede cuantificar el daño, ¿verdad? Porque al existir una violación en tema de recursos naturales, por ejemplo, también se considera que limitan el tema de la economía de la comunidad que se trata. Entonces, para efectos de la clase, yo les traigo aquí un ejemplo de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia que quiero que lo veamos y es un tema que es, digamos, sí se le sentenció a otro estado para que le pagara de forma pecuniaria a otro estado, o sea, es en favor de otro estado. Entonces, voy a presentar la página de la Corte Internacional de Justicia. Vamos a ver. Solo me avisan si estoy compartiendo. Muy bien. En este caso, estoy en la página de la Corte Internacional de Justicia. El caso es de las actividades armadas en el territorio del Congo, la República Democrática del Congo contra Uganda. Aquí se resumen del caso. Este es el caso. El 23 de junio de 1999, la República Democrática del Congo presentó ante la Secretaría de la Corte una solicitud para iniciar un procedimiento contra Burundi, Uganda y Ruanda por actos de agresión armada cometidos en flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la Organización de la Unidad Africana, además del cese de los presuntos actos de la República del Congo, solicitó una reparación por los actos de destrucción y saqueo internacional, así como la restitución de los bienes y recursos nacionales apropiados en beneficio de los respectivos estados demandados. En sus solicitudes para iniciar procedimientos contra Burundi y Ruanda, la República del Congo se refirió como fundamentos de la jurisdicción de la Corte en el artículo 36, párrafo 1 del Estatuto del Convenio de Nueva York del 10 de diciembre de 1984, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes al Convenio de Montreal del 23 de septiembre de 1971 para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil y por último el artículo 38, párrafo 5 del reglamento de la Corte. Sin embargo, el gobierno de la República Democrática del Congo, informó a la Corte el 15 de enero del 2001 su intención de desistir de los procedimientos iniciados contra Burundi y Ruanda, indicando que se reservaba el derecho de invocar posteriormente nuevos fundamentos de la jurisdicción de la Corte. En ese sentido, bueno, aquí continúa, ¿verdad? El relato del caso. El tema es que un Estado demanda a otro Estado. Y entonces vamos a leer la sentencia aquí. Entonces el proceso lleva su curso ante la Corte Internacional de Justicia y aquí, tras celebrar las audiencias orales en abril del 2021, el tribunal dictó sentencia sobre la cuestión de las reparaciones del 9 de febrero del 2022, otorgando
225 millones de dólares estadounidenses por daños a personas, ¿verdad? Y aquí dice 40 millones de dólares estadounidenses por daños a la propiedad y aquí dice por daños relacionados a los recursos naturales, entonces aquí le calcula, ¿verdad? Decidió que el importe total adeudado debía pagarse en 5 plazos anuales de 65 millones de dólares estadounidenses a partir del 1 de septiembre del 2022 y que en caso de retraso en el pago se devengarán intereses posteriores a la sentencia del 6% sobre cualquier importe adeudado a partir del día siguiente de la fecha de vencimiento del plazo. Entonces, en este caso, se le impone la multa pecuniaria, sabiendo que ese es un monto muy alto y un golpe para el Estado que fue vencido en un juicio, y entonces aquí le da formas de pago y también le establece que debe pagar multas e intereses, perdón, si en caso no cumple. El caso es que en este sentido, pues digamos, la conclusión sí fue una sentencia pecuniaria. Entonces, si nos damos cuenta, el caso empezó en 1999 y llegó una sentencia en el año 2021. Son procesos que son sumamente honorosos y largos, ¿verdad? Son largos. Cuando ocurren, por ejemplo, ocurren procesos y denuncias ante los tribunales, es por eso que las partes recurren a la vía conciliatoria. Es decir, por ejemplo, pueden irse a un arbitraje. Entonces, aquí lo que pasó es que hubo una sentencia al final y se condenó a un Estado. Entonces, sí existen antecedentes, ¿verdad? Y este es uno de los casos que para efectos de clase lo presento. Sin embargo, existen más casos, por supuesto, ventilados actualmente en la Corte Internacional de Justicia y que están en proceso y algunos que Guatemala ha sido, pues lamentablemente ha llegado a sentencia, ¿verdad? En donde se ha evidenciado que el Estado de Guatemala ha tenido una denegación de justicia en los casos de la violación de los derechos humanos. Otro caso, que tal vez ustedes lo escucharon, en tema de materia de derecho internacional, es una demanda que recibió, es una demanda corporativa de la empresa de Apple. Entonces, aquí se considera como una responsabilidad corporativa y aquí la República del Congo presenta una demanda penal ante el Tribunal Internacional, el Tribunal Internacional Penal en Europa, invocando una violación que al momento en que la empresa o la compañía, prácticamente de las filiales en específico de Francia y Bélgica, estuvieron trabajando en la República del Congo, en el territorio del Congo, extrajeron materiales que se le consideraban dentro de la sentencia como los 3T, que era estaño, tantalio y wolframino, decía la publicación. Entonces, ellos consideraban de que había existido un abuso de los recursos naturales de la República del Congo y también que habían existido un trabajo forzoso con la población congoleña. Entonces, en ese sentido, llegan a una consecución y se multa de manera pecuniaria a la empresa de Apple y el fallo es a favor del territorio congoleño. Entonces, son antecedentes en el que sí tenemos que el Estado, digamos que el Estado, que estados han sido condenados y en este caso fue una condena que se logró en favor de un grupo corporativo que no es Estado, ¿verdad? Pero que se llevó al Tribunal Internacional Penal y ahí existió el fallo. Entonces, como antecedentes, ¿verdad? Y dentro del derecho internacional público, tenemos una diversidad de sentencias que han fallado
en favor y en contra de estados, en favor y en contra de personas individuales, en favor y en contra, en este caso, por ejemplo, en contra de un grupo corporativo, que es una persona jurídica, ¿verdad? Que son procesos que se consideran violatorios de derechos humanos y que se han llevado a las cortes penales o internacionales de derechos humanos, ¿verdad? Y que se han sido efectivos. Entonces, el incumplimiento de estas sentencias conlleva responsabilidades. Entonces, ¿cuáles son? Por ejemplo, en el caso financiero, que el Estado que ha sido condenado, por ejemplo, se le limiten el acceso a la comunidad internacional financiera. La semana pasada vimos cuáles son uno de los organismos importantes especializados en materia financiera, como es el Banco Mundial, el BID, el BIRD, el BCIE. Entonces, son temas que un Estado depende de la ayuda que dan de alguna manera estas entidades financieras, y en el caso de Guatemala, si fallara y digamos, si fuéramos condenados por el incumplimiento y este sea un bloqueo económico, afectaría grandemente, en el caso del Estado de Guatemala, con nuestro presupuesto general de la nación deficitario, que siempre necesitamos de préstamos internacionales. Entonces, para empezar, existen, por ejemplo, este tipo de reservas o este tipo de bloqueos, y podemos continuar con, ejemplo, temas de comercio, ¿verdad? Temas que sean del ámbito internacional de aduanas y comercio internacional. Entonces, podemos limitar muchos convenios que se han firmado, ¿verdad? Y que han sido de alguna manera como beneficio para el Estado de Guatemala por el tema de arancelario. Entonces, son consecuencias que podemos tener o los estados pueden tener al momento de incumplir un convenio al cual nosotros nos estamos comprometiendo. Entonces, esto es el tema que tengo para el día de hoy en el caso de la responsabilidad internacional. No sé si hay alguien que tenga alguna duda o alguna pregunta o algún comentario adicional antes de terminar mi clase del día de hoy, porque terminé el contenido. Entonces, si alguien tiene pues algo que aportar en relación al tema del día de hoy, pues les dejo en uso de la palabra. En mi caso, todo claro, maestra. Muchas gracias. Muy bien, bueno. Yo les agradezco mucho su atención y la próxima semana no tendríamos, creo que ustedes tienen que ver el calendario para ver cuándo tenemos clases, ¿verdad? Porque prácticamente con esta sesión terminamos el contenido del primer parcial, ¿verdad? Entonces, en un momento les traslado la presentación y muchas gracias por su atención.